Mamá, deja de malgastar en loterías. Eso es para gente ignorante. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo como dagas envenenadas que se clavaron en mi pecho de 68 años. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Luz Mercedes Nájera Hernández. Tengo 68 años y vivo sola en una casita de adobe en las afueras de Salamanca, Guanajuato. Mis manos arrugadas huelen a cloro y desinfectante porque toda mi vida trabajé como auxiliar de limpieza en el Hospital General San José. Durante 43 años me levanté a las 5 de la mañana para tomar el autobús línea azul que me llevaba al trabajo, con mi uniforme celeste gastado por tantos lavados y mis zapatos blancos que parecían tener vida propia de tanto caminar por pasillos de hospital. Esta mañana, como cada martes desde hace 20 años, me dirigí caminando por las calles empedradas de mi barrio hacia la tiendita de Doña Tomasa. El aire olía a tortillas recién hechas y a los geranios rojos que mi vecina Esperanza riega religiosamente cada amanecer. En mi bolsa de mandado de plástico tejido llevaba exactamente 30 pesos. Las mismas monedas que me sobraban cada semana después de pagar la luz, el gas y comprar los frijoles para toda la semana. Doña Tomasa me sonrió con su diente de oro brillando bajo la luz del foco que cuelga de un cable pelón en su negocito. ¿Lo de siempre, Luz?, me preguntó mientras estiraba la mano hacia la vitrina donde guardan los boletos de la Lotería Nacional. Asentí en silencio, como he hecho durante décadas, eligiendo siempre números que no significan nada para nadie más que para mí. 23, 45, 67. Las fechas de nacimiento y muerte de mi esposo Joaquín, que se me fue hace ya 15 años en un accidente en la carretera libre a León. Pero entonces mi celular, un aparato viejito con teclas que compré hace 5 años en un tianguis, comenzó a sonar con esa tonada de La Llorona, que Gabriel me programó cuando aún se acordaba de que tenía madre. Era él, mi único hijo, mi razón de existir. El niño por quien dejé de ser mujer para convertirme en padre y madre al mismo tiempo cuando tenía apenas 4 años y quedó huérfano de papá. «Bueno, mijo», contesté con esa voz que automáticamente se vuelve más suave, más esperanzada, cada vez que escucho su nombre en la pantalla. «Mamá, rápido porque estoy en una junta. Solo te hablo para decirte que ya deposité para tu despensa de este mes. Ah, y por favor, ya no compres esas tonterías de la lotería. Ya estás vieja para tirar el poco dinero que te queda en pendejadas. Esa gente vive de ilusos como tú. El mundo se detuvo». Las palabras flotaron en el aire caliente de marzo como moscas zumbando alrededor de una herida abierta. Doña Tomasa fingió no escuchar, pero vi cómo bajó la mirada y siguió acomodando las frituras en su estante. Yo sonreí. Por fuera siempre sonrío. Es una costumbre que desarrollé después de 40 años limpiando vómito ajeno y escuchando a doctores tratarme como si fuera invisible. «Está bien, mijo. Que te vaya bien en tu junta. Sale, mamá. Te hablo luego». Luego nunca llegaba. Gabriel tiene 40 años. Vive en Ciudad de México con su esposa Jimena en un departamento de Polanco que renta por más dinero del que yo he visto junto en toda mi vida. Trabaja como ingeniero en una empresa que diseña páginas de Internet. Algo que nunca he entendido completamente, pero que suena muy importante cada vez que lo presume con sus amigos por teléfono, creyendo que yo no escucho desde la cocina cuando viene a visitarme 2 veces al año. Jimena, su esposa, es una mujer de 35 años que estudió comunicación en una universidad privada y que me mira como si yo fuera un mueble viejo que su marido no se decide a tirar. Siempre huele a perfume caro y trae uñas tan largas y pintadas que me pregunto cómo hace para limpiar su propia casa. Claro que probablemente tenga muchacha para eso. Cada vez que viene conmigo habla poco. Revisa su celular constantemente y suspira cuando Gabriel me abraza o me pregunta cómo estoy. En Navidad pasada, cuando vinieron por 3 días, escuché por casualidad cuando ella le susurraba a Gabriel en la recámara: «Mi amor, ¿en serio tu mamá todavía compra esos boletos de lotería? ¡Qué vergüenza! Es que no entiende que eso es para gente sin educación». Gabriel se rió. Se rió de mí.
de la mujer que vendió su anillo de matrimonio para pagarle su carrera de ingeniería, de la mujer que trabajó turnos dobles en el hospital, cuando él enfermó de neumonía a los 12 años y necesitaba medicinas caras, de la mujer que conoce de memoria cada cicatriz de su cuerpo, porque las curó una por una, con remedios caseros y mucho amor. Pero ahí estaba yo otra vez, parada frente a doña Tomasa, con mis 30 pesos sudados en la mano temblorosa, decidiendo si comprar o no mi boleto semanal después de escuchar a mi hijo llamarme ilusa. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho y rodar por el suelo polvoriento de la tienda como una pelota desinflada. ¿Lo llevo o no, Luz?, me preguntó doña Tomasa con esa paciencia infinita que tienen las mujeres que han visto sufrir a otras mujeres. Miré hacia la calle, donde mi casa pequeña con sus macetas de claveles rosas parecía esperarme como siempre. Miré mis manos manchadas por años de productos químicos, mis zapatos con agujeros que tapaba con cinta adhesiva, mi ropa que lavaba a mano en el patio trasero porque nunca pude comprarme una lavadora. Y después miré el boleto. Llevo el de siempre, doña Tomasa, los números de Joaquín, como toda la vida. Regresé a casa caminando despacio, sintiendo el papel del boleto en mi bolsillo como un secreto que quemaba. Me serví un tecito de manzanilla en mi taza preferida, la que tiene dibujada la Virgen de Guadalupe y que se me está despostillando por uno de los lados. Y me senté en mi mecedora de palma frente a la televisión donde ya comenzaba mi telenovela de las 2 de la tarde. Pero no podía concentrarme. Las palabras de Gabriel resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Gente ignorante. Ilusos como tú. Ya estás vieja. ¿Cuándo mi hijo había aprendido a lastimarme con tanta precisión? ¿En qué momento el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas se había convertido en un hombre que me hablaba como si yo fuera una carga, un estorbo, una vieja tonta que no entiende cómo funciona el mundo moderno? Esa noche, mientras preparaba mis frijoles refritos y calentaba tortillas en el comal de barro que heredé de mi madre, pensé en todas las veces que había justificado su indiferencia. Está ocupado, me decía a mí misma. Tiene responsabilidades. Es la vida de la ciudad. Pero la verdad era otra. Mi hijo se avergonzaba de mí, de mi casa humilde, de mi trabajo, de mis costumbres, de mi manera de hablar, de mi forma de vestir, de todo lo que yo era y había sido. El boleto seguía ahí, en mi bolsillo, esperando el sorteo del viernes. Un pedacito de esperanza que mi propio hijo había llamado una tontería de ignorantes. Si él supiera lo que estaba a punto de pasar. El viernes llegó como siempre llegan los viernes en mi vida. Lento, silencioso, sin prisa. Me levanté a las 6 de la mañana. Prendí la radio donde Lupita Infante cantaba La Cigarra, mientras yo molía chile para hacer salsa verde. Era mi rutina sagrada. Cada viernes preparaba pozole para llevarle al panteón a Joaquín, aunque ya llevara 15 años bajo tierra en el cementerio municipal de San Juan de los Lagos. Pero esta mañana algo era diferente. Mis manos temblaban mientras cortaba el tomate verde, y no era por la artritis que me molesta en temporada de frío. Era por ese boleto que llevaba 3 días quemándome el alma desde el cajón de mi cómoda, junto a las pastillas para la presión y las fotos viejas de Gabriel cuando era niño. A las 7 de la noche, como religiosamente hacía cada viernes, prendí la televisión para ver el sorteo de la Lotería Nacional. Me senté en mi mecedora con mi tecito de hierbabuena, el boleto en una mano y mi rosario en la otra. No porque creyera que la Virgen de Guadalupe iba a hacer que ganara, sino porque rezar me calmaba los nervios que llevaba de punta desde la llamada de Gabriel. El conductor del programa, un señor con bigote que siempre usa corbata roja, comenzó a sacar las esferas del tambor giratorio. Primera esfera, 2. Segunda esfera, 3. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Tercera esfera, 4. Cuarta esfera, 5. Quinta esfera, 6. Sexta esfera, 7, 23, 45, 67. Los números de Joaquín. Los números que he jugado durante 20 años sin ganar nunca más que 500 pesos una vez, cuando Gabriel estaba en la preparatoria y necesitaba dinero para una excursión a Guadalajara. 3.800.000 pesos. Me quedé paralizada en mi mecedora.
viendo cómo el conductor repetía los números 1, 2, 3 veces. Mis oídos zumbaban como si tuviera abejas adentro. Las manos me sudaban tanto que el boleto se me resbalaba entre los dedos. No grité, no brinqué, no llamé a nadie. Me fui al baño, me hinqué frente al excusado y vomité todo el pozole que había comido en el cementerio. Temblaba como chihuahua mojado, no de emoción, de puro terror. Terror de que ni siquiera ganando la lotería iba a ser suficiente para que mi hijo me respetara. El resto de la noche la pasé despierta, viendo el boleto bajo la luz amarillenta del foco que cuelga sobre mi mesa de centro. 3.800.000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida de 68 años. Más dinero del que gané limpiando pisos durante 43 años en el hospital. Pero ¿para qué me servía si no tenía con quién celebrarlo? El sábado en la mañana esperé que sonara el teléfono. Que Gabriel me llamara para preguntarme cómo había pasado la noche, si necesitaba algo del mercado, si quería que me visitara el fin de semana. Pero nada. Silencio. Como siempre. Entonces hice algo que no había hecho en meses. Lo llamé yo a él. ¿Bueno? Contestó Gabriel con esa voz de fastidio que usa cuando ve mi nombre en la pantalla de su celular. Hola, mijo. ¿Cómo están? Solo quería saber si andaban bien. Sí, mamá. Andamos bien. Pero estoy ocupado. Jimena y yo estamos viendo unos departamentos porque queremos cambiarnos a uno más grande. ¿Para qué hablas? ¿Necesitas algo? ¿Para qué hablaba? ¿Necesitaba algo? Como si yo solo existiera cuando necesitara dinero o cuando tuviera algún problema. Como si una madre no pudiera llamar a su hijo simplemente porque lo extraña. ¿Porque quiere escuchar su voz? ¿Porque quiere saber si está comiendo bien o si se está cuidando? No, mijo. Solo quería platicar contigo. Ay, mamá. Ya sabes que los fines de semana son para descansar. Te hablo entre semana, ¿sale? Entre semana nunca llamaba. Sale, mijo. Que estén bien. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada en mi cocina, sosteniendo el aparato como si fuera una culebra muerta. Afuera, doña Esperanza regaba sus geranios mientras cantaba Cucurrucucú paloma, desafinando horrible, pero al menos cantaba de felicidad. Don Rosendo llegaba de trabajar en su bicicleta oxidada, silbando alguna canción que no reconocí. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Esa tarde abrí el baúl de madera que tengo debajo de mi cama, donde guardo los recuerdos de Gabriel desde que nació. Ahí estaban todas las fotografías que Jimena nunca había querido ver cuando venían a visitarme. Gabriel a los 6 años, sin sus dientes de enfrente, abrazando el perrito callejero que recogimos y que se murió atropellado 2 semanas después. Gabriel a los 12 años en su cama del hospital, cuando se enfermó de neumonía y yo me quedé 3 noches seguidas durmiendo en una silla de plástico a su lado, rogándole a todos los santos que no se me muriera. Gabriel a los 18 años el día de su graduación de la preparatoria, con el traje azul marino que compré vendiendo tamales durante 6 meses en la entrada del hospital. Yo aparecía en esa foto con mi vestido verde de poliéster, el único vestido bueno que tenía en ese entonces, sonriendo como si me hubiera sacado la lotería. Y tal vez era cierto. Ver a mi hijo graduarse fue mejor que cualquier premio. Pero Gabriel odiaba esa foto. Decía que yo me veía muy humilde y que mejor no la enseñáramos cuando vinieran sus amigos de la universidad. Muy humilde, como si ser humilde fuera una enfermedad contagiosa de la que había que avergonzarse. Seguí revisando las fotografías y encontré la del día que se fue a estudiar a Ciudad de México. Yo lloraba en esa foto, pero sonreía al mismo tiempo. Lloraba porque mi niño se iba lejos, pero sonreía porque sabía que iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Le había empacado una maleta llena de ropa nueva que compré con el dinero que ahorré durante 2 años vendiendo quesadillas en la comida de la iglesia los domingos. También le di un sobre con 5,000 pesos, todo lo que tenía ahorrado, para que no pasara hambre los primeros meses. No es mucho, mijo, pero es todo lo que tengo. Cuando consigas trabajo ya no necesitarás nada de tu mamá, le dije mientras él subía al autobús de la línea Estrella Blanca. Gracias, mamá. Te prometo que cuando sea ingeniero te voy a comprar una casa grande y te voy a dar una vida mejor. Esa promesa se la llevó el viento, igual que todas las otras promesas que me hizo durante los 20 años que siguieron. Cuando terminó la carrera,
Vino a visitarme con su título enmarcado y me dijo: «Mamá, conseguí trabajo en una empresa muy importante. Me van a pagar muy bien. Ya no te tienes que preocupar por nada». Pero siguió preocupándome por todo. Siguió mandándome 1,000 pesos al mes para mi despensa, como si yo fuera una institución de caridad en lugar de la mujer que se partió la madre para darle una educación. Siguió visitándome 2 veces al año, siempre con prisa, siempre viendo su celular, siempre con esa cara de «ya cumplí con mi obligación moral». Y cuando llegó con Jimena por primera vez, hace 8 años, entendí que mi lugar en su vida había cambiado para siempre. Ella entró a mi casa mirando todo con desprecio. Mis muebles viejos, mis santos en la pared, mi cocina de gas, mi baño sin regadera. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Durante esa visita, Jimena se enfermó del estómago, probablemente por comer mi mole, que según ella, tenía mucho chile, y Gabriel se puso como loco buscando una farmacia abierta un domingo en la tarde. La manera como la cuidó, como la consintió, como se preocupó por ella, me hizo recordar cuando yo me enfermaba y él tenía 12 años. Me traía tecito de manzanilla y me ponía trapos húmedos en la frente. Pero ahora yo podía estar muriéndome, y él no vendría hasta que terminara su trabajo. Porque Jimena era su prioridad. Jimena era su futuro. Yo era su pasado, algo de lo que no se podía deshacer completamente, pero que prefería mantener guardado en un cajón, como esas fotografías que ya nadie quiere ver. Cerré el baúl y me quedé sentada en el borde de mi cama, sosteniendo el boleto ganador entre mis dedos arrugados. 3,800,000 pesos que no significaban nada si no tenía a nadie con quien compartir la alegría. Entonces, se me ocurrió una idea terrible y maravillosa al mismo tiempo. ¿Y si no les decía nada? Decidí guardar el secreto. Por primera vez en mi vida, algo era completamente mío. El lunes fui al Banco Azteca de la plaza principal, ese edificio de ladrillos rojos donde siempre me habían tratado como si fuera transparente. Llevaba el boleto ganador envuelto en una servilleta dentro de mi bolsa de mandado, junto con mi credencial del INE, toda maltratada, y mi comprobante de domicilio de la luz. Mis manos sudaban tanto que dejé huellas húmedas en el vidrio de la ventanilla. «Buenos días. Vengo a cobrar un boleto de lotería», le dije a la muchacha de 20 y tantos años que estaba del otro lado, masticando chicle y viendo su celular. Ni siquiera levantó la vista. «¿De cuánto?» 3,800,000 pesos. Ahí sí volteó a verme. Me miró de arriba abajo. Mi blusa de flores descolorida, mi falda de mezclilla que ya tenía más remiendos que tela original, mis zapatos de piel sintética que crujían cuando caminaba. Su expresión cambió de aburrimiento a una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si pensara que estaba loca o que les quería hacer algún fraude. «¿Está segura, señora?» Le enseñé el boleto. Lo revisó 3 veces. Llamó a su supervisor, un hombre gordo con camisa sudada que también me miró como si fuera un fenómeno de circo. Hicieron llamadas, consultaron la computadora, susurraron entre ellos como si yo no estuviera ahí parada esperando. 2 horas después, salí del banco con una cuenta nueva y un dinero que no sabía cómo manejar. Pero por primera vez en décadas, tenía un secreto que era solo mío, algo que Gabriel y Jimena no podían juzgar, criticar o quitarme. Esa semana pasó raro. Seguí mi rutina normal: levantarme temprano, desayunar mis frijoles refritos con tortillas de la tienda de Don Chema, regar mis plantas, ver mis novelas, preparar la comida. Pero todo se sentía diferente, como si hubiera un fantasma invisible caminando conmigo por toda la casa. El jueves Gabriel me llamó. Extraño, porque nunca me llamaba entre semana. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, mijo. ¿Todo bien por allá?» «Sí, todo bien. Oye, te hablo porque Jimena y yo estamos viendo lo del departamento nuevo. Ya encontramos uno que nos gusta mucho, pero necesitamos completar para el enganche». Ahí estaba la verdadera razón de su llamada. «Ah, qué bueno, mijo. ¿Y cómo van con eso?» «Pues, nos falta una lanita. No mucho, como 50,000 pesos. Y pues pensamos, bueno, Jimena pensó que tal vez tú podrías ayudarnos. Obviamente te los pagaríamos cuando nos estabilicemos en el nuevo depa. 50,000 pesos. Dinero que nunca había tenido junto en mi vida.
pero que ahora podía darle sin ni siquiera sentirlo. Dinero que representaba 2 años completos de mi pensión de jubilada. Dinero que él me pedía como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera un banco personalizado que existía para resolver sus problemas económicos. Ay, mijo, no tengo esa cantidad. Tú sabes que con mi pensión apenas me alcanza para vivir. ¿En serio, mamá? ¿Ni ahorrado tienes algo? Es que de verdad necesitamos ese departamento. El que tenemos ahorita ya se nos está quedando chico. No, hijo, no tengo. Silencio incómodo del otro lado del teléfono. Podía imaginármelo suspirando. Tal vez viendo a Jimena y haciéndole señas de que yo había dicho que no. Está bien, mamá. No te preocupes. Ya veremos cómo le hacemos. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el Gabriel cariñoso que me había saludado al principio de la llamada. Era el Gabriel frío, distante, decepcionado porque su mamá no podía resolver sus problemas de adulto con dinero que no tenía. Mijo, yo quisiera poder ayudarte, pero... No, no te preocupes. Te entiendo. Hasta luego, mamá. Colgó sin decir te quiero, sin preguntar cómo me sentía, sin despedirse como la gente que se ama. Colgó como se cuelga a un empleado del banco que no te puede aprobar un crédito. Me quedé ahí parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo algo extraño en el pecho. No era tristeza. Era algo nuevo. Era alivio. Por primera vez había dicho no a Gabriel, y el mundo no se había acabado. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo de mi recámara, donde una mancha de humedad tenía la forma del mapa de México. Pensé en todas las veces que había dicho sí, sin que nadie me lo agradeciera de verdad. Sí al dinero para sus libros universitarios. Sí al dinero para su primera renta en Ciudad de México. Sí al dinero para el anillo de compromiso de Jimena. Sí al dinero para su boda en un salón elegante de Polanco, donde yo me sentí como empleada doméstica perdida en una fiesta de ricos. Y ahora, la primera vez que decía no, él me colgaba como si fuera un estorbo. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Tenía una idea que me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Me bañé, me puse mi vestido azul que uso para ir a misa los domingos y tomé el autobús hacia León. De ahí, el camión a Ciudad de México. Durante las 5 horas de viaje pensé en lo que estaba a punto de hacer. Era una locura, tal vez. Pero era mi locura. Llegué a la terminal del norte como a las 3 de la tarde. Ciudad de México siempre me había dado miedo. Tanto ruido, tanta gente, tanto smog que me hacía toser. Pero ese día me sentía diferente. Tenía una misión. Tomé el metro hasta Polanco. Me costó trabajo entender el mapa de las líneas, y tuve que preguntarle a una muchacha que traía audífonos y que me contestó como si le estuviera quitando su tiempo. Pero finalmente llegué. Polanco se veía exactamente como me lo había imaginado cuando Gabriel me platicaba de su vida ahí. Edificios altos y brillantes, coches del año, gente vestida como artistas de televisión. Yo ahí parada con mi vestido de misa y mi bolsa de mandado, sintiéndome como gallina en gallinero ajeno. Pero tenía una misión. Busqué la inmobiliaria que Gabriel había mencionado en alguna de nuestras pocas conversaciones telefónicas. Se llamaba Premium Properties y estaba en un edificio de vidrios azules que reflejaba las nubes. Adentro todo olía a perfume caro y había unas sillas blancas que parecían de museo. ¿En qué le podemos ayudar, señora?, me preguntó una recepcionista que no podía tener más de 25 años, con pestañas tan largas que parecían arañas pegadas en los ojos. Quiero ver departamentos para comprar, en la zona donde vive mi hijo. Me miró extraño, probablemente preguntándose cómo una señora como yo podía estar interesada en departamentos de esa zona. Pero el dinero no huele, y tal vez pensó que era una de esas señoras ricas que se visten sencillo para no llamar la atención. Claro. ¿Qué tipo de presupuesto maneja? Contado. Hasta 2 millones de pesos. Sus ojos se iluminaron como foquitos de Navidad. Me enseñó 3 departamentos esa tarde. El tercero me robó el aliento. Era exactamente en el mismo edificio donde Gabriel y Jimena querían mudarse. Mismo piso. Misma vista hacia el parque. Misma distribución que habían descrito en sus conversaciones telefónicas con tanto anhelo. Este departamento es muy solicitado, me explicó la muchacha mientras abría las cortinas que daban a unas ventanas enormes.
Tenemos una pareja joven que está muy interesada, pero están esperando que les aprueben un crédito hipotecario. Una pareja joven. Gabriel y Jimena. ¿Cuánto cuesta? 1.800.000 pesos. Es una excelente inversión en una de las mejores zonas de la ciudad. Lo compré esa misma tarde. Firmé papeles que no entendía completamente. Di mi enganche. Programé el pago total para la siguiente semana. Todo a mi nombre. Todo mío. Mientras regresaba en el metro hacia la terminal de autobuses, me sentía como niña con juguete nuevo. Había hecho algo que nunca pensé que podría hacer. Había tomado una decisión completamente mía, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarme. El departamento que Gabriel tanto quería ahora era mío. Y él no tenía ni idea. Durante el viaje de regreso a Salamanca, viendo por la ventana del autobús cómo las luces de la ciudad se alejaban en la oscuridad, pensé en las caras que pondrían cuando se enteraran de que alguien más había comprado su departamento. Por primera vez en muchos años, sonreí de verdad. Una sonrisa que venía de un lugar muy profundo, muy guardado, muy mío. Una sonrisa que sabía a venganza dulce y a justicia propia. La llamada llegó exactamente 2 semanas después, un martes por la mañana mientras yo molía chiles para hacer enchiladas. El teléfono sonó con esa urgencia que solo tienen las malas noticias, y cuando vi el nombre de Gabriel en la pantalla, mi corazón se aceleró como motor viejo. ¿Bueno? ¡Mamá! Su voz sonaba rara, como aplastada. «¿Mamá? ¿Puedes hablar?» «Claro, mijo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No, mamá. No estoy bien. Nos pasó algo horrible». Me sequé las manos en el delantal y me senté en la orilla de mi cama, fingiendo preocupación mientras por dentro sentía una mezcla extraña de culpa y satisfacción. «¿Qué pasó, hijo? ¿Está bien Jimena?» «Sí, ella está bien. Pero... mamá, perdimos el departamento». «¿Cómo que lo perdieron?» «Alguien más lo compró. Alguien llegó con dinero en efectivo y se lo llevó. El agente inmobiliario nos habló ayer para decirnos que ya no estaba disponible. Llevábamos 3 meses tramitando el crédito, mamá. 3 meses esperando, ahorrando para el enganche, haciendo planes». Su voz se quebró un poquito al final, y por un momento sentí el impulso de consolarlo como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero después recordé su tono frío cuando le dije que no tenía dinero para ayudarlos, y la sensación de culpa se evaporó como agua en comal caliente. «Ay, qué lástima, mijo. Pero bueno, seguramente van a encontrar otro». «No entiendes, mamá. Era perfecto. Era exactamente lo que queríamos». Jimena está devastada. Llevaba meses planeando cómo iba a decorar cada cuarto. Había elegido ya los muebles. Hasta había calculado dónde iba a poner sus plantas. Jimena devastada. La misma Jimena que me miraba como si fuera cucaracha cada vez que venía a mi casa. La misma que susurraba comentarios sobre mi ropa, mi comida, mi manera de hablar. La misma que había convencido a Gabriel de que yo era una vieja ignorante que malgastaba dinero en loterías. Pues sí está difícil, pero no es el fin del mundo. Hay otros departamentos. ¿Sabes qué es lo que más nos duele, mamá? Que quien lo compró fue una señora mayor. El agente nos dijo que llegó y lo pagó todo de contado, sin crédito, sin nada. Dinero en efectivo. Una señora mayor. Yo. Ah, pues qué bueno por ella. Ha de haber ahorrado toda su vida para comprarse algo así. Exacto. Eso es lo que no entendemos. ¿Cómo una señora de pueblo puede tener tanto dinero? Seguramente se lo dejó a alguien, o quién sabe qué. Pero nosotros que somos jóvenes, que tenemos trabajo, que podemos pagar un crédito, nos quedamos sin nada. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. Una señora de pueblo. Como si por ser de pueblo fuera imposible que tuviera dinero honestamente ganado. Como si solo la gente de ciudad mereciera vivir en lugares bonitos. Bueno, mijo, tal vez esa señora trabajó mucho para poder comprar lo que quería. Sí, mamá, tal vez. Pero de todos modos es muy frustrante. Y además, bueno, no quería pedirte esto otra vez, pero ¿de verdad no tienes ni un poquito ahorrado que nos puedas prestar? Aunque sea para el enganche de otro departamento. Te juro que te lo pagamos en chiquitos. Ahí estaba otra vez, insistiendo.
como si yo fuera un banco que tenía que abrir sus arcas cada vez que él lo necesitara. No, Gabriel. Ya te dije que no tengo. Es que no entiendo, mamá. Toda la vida has sido muy ahorrativa. Has vivido sola durante 15 años. No gastas en nada. Trabajaste hasta hace poco. ¿En serio no tienes nada guardado? Hijo, si tuviera te ayudaría. Pero con la pensión apenas me alcanza para vivir día a día. ¿Ni siquiera 5,000 pesos? ¿10,000? La insistencia me estaba cansando. Era como un niño berrinchudo que no acepta un no por respuesta. Gabriel, ya te dije que no. Está bien. Su tono cambió otra vez. Se puso frío como hielo. Está bien, mamá. Ya entendí. No tienes dinero para ayudar a tu hijo, pero seguramente sigues comprando tus boletos de lotería cada semana. El comentario me dolió como bofetada. Me dolió porque era cierto. Sí seguía comprando mi boleto semanal, aunque ya no lo necesitara. Pero sobre todo, me dolió porque confirmaba lo que yo ya sabía. Gabriel solo me hablaba cuando necesitaba algo. Mijo, no, no me digas nada. Ya entendí perfectamente. Tu hijo que estudió una carrera, que se casó, que está tratando de salir adelante, no puede contar contigo. Pero tus numeritos mágicos, esos sí son importantes. Gabriel, no me hables así. ¿Cómo te hablo, mamá? ¿Con la verdad? Es la verdad. Prefieres gastar en tonterías que ayudar a tu familia. Tu familia soy yo. Las palabras salieron de mi boca como grito ahogado. Yo soy tu familia. Yo fui quien te crió sola, quien trabajó doble turno para que estudiaras, quien vendió hasta mi anillo de casada para pagarte la universidad. Silencio del otro lado. Un silencio espeso, incómodo. Mamá. No, Gabriel. Ahora me toca hablar a mí. Tengo 68 años. Viví toda mi vida para ti. Trabajé hasta que me dolieron las rodillas. Me partí el lomo lavando ropa ajena. Comí frijoles todos los días para que tú pudieras comer carne. Y ahora que necesitas algo, en lugar de pedírmelo con cariño, me hablas como si fuera tu empleada. Mamá, yo no... Sí, Gabriel, sí me hablas así. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando te digo que no tengo dinero, en lugar de preguntarme cómo estoy, si necesito algo, si me siento sola, tú te enojas y me cuelgas, como si yo solo existiera para darte dinero. Otro silencio. Podía escuchar a Jimena de fondo, preguntando qué pasaba. Mamá, tienes razón, perdóname. He estado muy estresado con lo del departamento y... No, Gabriel, no es estrés. Es que te acostumbraste a tratarme como si fuera tu empleada. Una empleada que además tiene que pagarte por trabajar para ti. Eso no es cierto. Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme nada? No contestó, porque sabía que yo tenía razón. ¿Y sabes qué, Gabriel? Tal vez esa señora que compró tu departamento sí se lo merecía. Tal vez trabajó más años que tú. Tal vez se sacrificó más que tú. Tal vez valoraba más ese lugar que tú. Mamá, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué defiendes a una desconocida en lugar de apoyar a tu hijo? ¿Por qué esa desconocida no me trata como tú me tratas? Las palabras quedaron flotando en el aire como humo de copal. Gabriel respiraba pesado del otro lado, y yo podía imaginarme su cara de sorpresa. Jamás le había hablado así. Jamás le había puesto límites. ¿Sabes qué, Gabriel? Cuando quieras hablarme con respeto, cuando quieras tratarme como a tu madre y no como a tu empleada, me hablas. Mientras tanto, yo voy a seguir comprando mis boletos de lotería, porque es mi dinero, y yo hago con él lo que se me da la gana. Mamá. Y una cosa más, hijo. La próxima vez que necesites dinero, mejor pídeselo a un banco. Los bancos cobran intereses, pero al menos no te obligan a aguantar desprecios. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada en mi cama, temblando como hoja en vendaval, no de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era como si hubiera estado cargando una piedra gigante en el pecho durante años y acabara de quitármela de un tirón. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Era Gabriel otra vez. No contesté. Volvió a sonar. No contesté. Al cuarto timbrazo, apagué el teléfono.
Esa noche me serví un tecito de manzanilla y me senté en mi mecedora, viendo las estrellas por la ventana de mi sala. Por primera vez en décadas, me sentía libre. Libre de la obligación de dar todo sin recibir nada. Libre de la necesidad de comprar amor con dinero que no tenía. Libre de disculparme por existir. Tenía un departamento en Ciudad de México que Gabriel jamás podría imaginar que era mío. Tenía dinero en el banco que él jamás sospecharía que existía. Y sobre todo, tenía algo que había perdido hacía años y que acababa de recuperar. Tenía dignidad. Y eso, descubrí esa noche. No tenía precio. Pasaron 5 días completos sin que Gabriel me llamara. 5 días de un silencio que yo nunca había experimentado en 40 años de ser madre. Antes, cuando él se enojaba conmigo por algo, me castigaba con 2 o 3 días sin hablarme, y yo terminaba llamándolo para disculparme por cosas que ni siquiera había hecho mal. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio se sentía liberador. Durante esos 5 días descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado. Descubrí que podía desayunar a la hora que se me antojara sin prisa por contestar el teléfono. Descubrí que podía ver toda la película de Pedro Infante en la tarde sin interrupciones. Descubrí que podía sentarme en mi patio a platicar con doña Esperanza sobre sus nietos sin estar pendiente de si Gabriel me iba a marcar. El sábado por la mañana estaba regando mis geranios cuando escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie. En mi pueblo, cuando alguien toca sin avisar, generalmente son malas noticias. Que se murió alguien, que hay problemas con los papeles de la casa, o que andan cobrando algún recibo atrasado. Abrí la puerta y me quedé helada. Ahí estaba Gabriel, parado en mi banqueta con una cara que no le había visto desde que era niño, y venía a confesarme que había roto algo importante. Traía una bolsa del Oxxo en la mano y ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. «Hola, mamá». «Hola». No me moví de la puerta. Por primera vez en mi vida no lo invité a pasar automáticamente. ¿Puedo entrar? ¿Para qué vienes, Gabriel? Mis palabras lo sorprendieron. Siempre había sido yo la que se alegraba cuando él llegaba, la que lo abrazaba antes de que dijera nada, la que le preguntaba si había comido, si traía hambre, si necesitaba algo. «Vengo a hablar contigo, a disculparme». Lo miré a los ojos. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Su pelo estaba despeinado y traía la barba más crecida de lo normal. Se veía pequeño, vulnerable, como el niño que corría a abrazarme cuando tenía pesadillas. «Pasa». Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde se había sentado miles de veces durante su infancia para hacer tarea, para ver caricaturas, para platicarme de sus problemas en la escuela, pero ahora se veía extraño ahí, como si ya no perteneciera a este lugar. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que me dijiste el martes». Yo me senté en mi mecedora, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. Por primera vez en décadas, no me sentía obligada a facilitar la conversación. Si él venía a hablar, que hablara. «Tienes razón, en todo. Me he comportado como un hijo horrible contigo». Las palabras salían lentas, como si le costara trabajo admitir cada una. He estado recordando todo lo que hiciste por mí cuando era niño, todo lo que sacrificaste, y me da mucha vergüenza reconocer que en algún momento se me olvidó. ¿Se te olvidó o decidiste olvidarlo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Gabriel siempre había sido muy inteligente para las matemáticas y las computadoras, pero nunca había sido bueno enfrentando verdades incómodas sobre sí mismo. Yo, no sé, tal vez decidí olvidarlo porque era más fácil, porque si me acordaba de todo lo que habías hecho por mí, tenía que reconocer que no estaba siendo un buen hijo contigo. ¿Y por qué decidiste venir hoy? Porque Jimena y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Ahí estaba. No venía porque realmente hubiera reflexionado sobre nuestra relación. Venía porque tenía problemas con su esposa y necesitaba desahogarse con alguien. Como siempre. ¿Y de qué pelearon? De ti. Eso sí no me lo esperaba. ¿De mí? Sí. Después de que hablamos el martes, yo llegué a la casa muy enojado. Le platiqué a Jimena toda la conversación, esperando que ella me dijera que tenías la culpa, que tú habías sido grosera conmigo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que tenías razón.
Me dijo que era un hijo malagradecido y que si siguiera tratándote así, algún día iba a perderla para siempre. Gabriel se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrarse el cansancio y la confusión. Y luego me puso a hacer una lista. ¿Qué tipo de lista? Una lista de todo lo que tú habías hecho por mí y otra lista de todo lo que yo había hecho por ti en los últimos 5 años. Se quedó callado, mirando el piso de mosaicos que yo había traspasado esa misma mañana. La segunda lista estaba casi vacía, mamá. Casi vacía. Sentí algo raro en el pecho. No era satisfacción, como pensé que iba a sentir si algún día Gabriel se daba cuenta de su comportamiento. Era tristeza. Tristeza de que hubiera tenido que ser su esposa quien le abriera los ojos, y no su propio corazón. ¿Y qué traes en esa bolsa? Ah, se acordó de la bolsa del Oxxo que había dejado en el suelo. Te traje unos chocolates Carlos V. Me acordé de que eran tus favoritos cuando yo era niño. Los chocolates Carlos V que me encantaban cuando tenía 30 años y él tenía 10. Los que compraba cuando había dinero extra, que no era muy seguido. Los que compartíamos viendo películas de Cantinflas los domingos en la tarde. También te traje esto. Sacó un sobre de la bolsa. Adentro había dinero. Billetes de 500 y 200 pesos, todos nuevecitos. ¿Qué es esto? Son 5,000 pesos. Sé que no es mucho, pero es todo lo que pude sacar del cajero. Quiero que los uses para lo que tú quieras. No me los tienes que regresar. No son un préstamo. Son un regalo. Porque nunca te he dado nada sin que tú me lo pidas primero. Tomé el sobre entre mis manos. 5,000 pesos. Una cantidad que antes hubiera significado 3 meses de comida. Una cantidad que ahora, con mis 3,800,000 pesos en el banco, no representaba absolutamente nada. Pero el gesto sí significaba algo. Gabriel, no necesito tu dinero. Lo sé, mamá. Pero yo necesito dártelo. Necesito empezar a ser el hijo que merecías haber tenido desde el principio. ¿Y Jimena? ¿Cómo está después de su pelea? Está decepcionada de mí. Me dijo que si no arreglaba las cosas contigo, ella iba a empezar a cuestionarse qué tipo de hombre había elegido para casarse. Es una mujer inteligente. Sí, más de lo que yo merecía, aparentemente. Nos quedamos callados un rato. Gabriel miraba por la ventana hacia el patio donde yo tenía mis plantas. El mismo patio donde él jugaba fútbol de niño y rompía las macetas de mi mamá. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá? ¿Qué? Que durante todos estos años, cada vez que venía a visitarte, yo me sentía como si te estuviera haciendo un favor. Como si fuera muy generoso de mi parte venir a ver a mi mamá 2 veces al año. Su voz se quebró un poquito al final. Y nunca se me ocurrió pensar que tal vez tú estabas sola, que tal vez extrañabas a tu hijo, que tal vez querías platicarme cosas que no tenían que ver con dinero o con problemas. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Jimena me dijo que tengo que ganármela otra vez, que tengo que demostrar que puedo ser el hijo que siempre debí haber sido. Pero no sé cómo, mamá. No sé por dónde empezar. Por primera vez en la conversación, sentí el impulso de ayudarlo, de darle consejos, de facilitarle el camino, pero me detuve. Durante 40 años había resuelto los problemas de Gabriel antes de que él siquiera se diera cuenta de que tenía problemas. Esta vez él tenía que encontrar las respuestas por sí mismo, pues empieza por preguntarte qué quieres tú, Gabriel, no lo que quiere Jimena, no lo que crees que yo quiero. ¿Tú qué quieres? Quiero no sentirme como un fracaso cada vez que pienso en ti. Quiero poder llamarte sin que sea porque necesito algo. Quiero que te sientas orgullosa de mí otra vez. ¿Otra vez? ¿No te sentías orgullosa de mí, mamá? ¿Cuando me gradué? ¿Cuando conseguí trabajo? ¿Cuando me casé? Claro que me sentía orgullosa, Gabriel. Pero me sentía orgullosa de lo que habías logrado, no de cómo me tratabas. Y al final, eso segundo empezó a importar más que lo primero. Se levantó del sillón y se acercó a donde yo estaba sentada. Se agachó frente a mi mecedora, como hacía cuando era niño, y quería pedirme perdón por algo. Mamá, ¿me perdonas? Ya te perdoné hace mucho, Gabriel. El problema no es que yo te perdone. El problema es que tú te perdones a ti mismo y que cambies de verdad. ¿Cómo voy a saber si estoy cambiando?
Por primera vez en toda la conversación, sonreí. Cuando dejes de preguntarme a mí cómo hacerlo y empieces a hacer lo que tu corazón te diga que está bien. Se quedó ahí agachado frente a mí un momento más, y después me abrazó. Un abrazo de verdad, no de esos abrazos rápidos de compromiso que me había dado durante años. Un abrazo que olía a mi hijo, al niño que había sido, al hombre que tal vez podía llegar a ser. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mijo. Siempre te he querido, incluso cuando estaba enojada contigo. Cuando se fue esa tarde, después de quedarse a comer y de ayudarme a regar las plantas sin que se lo pidiera, me senté otra vez en mi mecedora con el sobre de dinero en las manos. 5,000 pesos que no necesitaba, pero que representaban algo que sí había necesitado durante años. El reconocimiento de que yo tenía valor, de que merecía ser tratada con respeto, de que mi hijo finalmente estaba empezando a crecer. Guardé el dinero en el mismo cajón donde tenía mi boleto ganador original, ya enmarcado como recuerdo. 2 papelitos que habían cambiado mi vida para siempre. 3 semanas después de la visita de Gabriel, mi teléfono sonó un domingo por la mañana. Era temprano, apenas las 8, y yo estaba preparando mi café de olla con canela cuando vi su nombre en la pantalla. Pero esta vez su llamada no me causó ansiedad. Contesté con calma, sin prisa. Buenos días, mamá. ¿Te desperté? No, mijo. Ya estaba despierta. ¿Cómo están? Bien. Oye, mamá. Te hablo porque... Bueno, Jimena y yo queremos invitarte a comer hoy. Aquí en el departamento. Si quieres venir. Me quedé callada un momento. En 8 años de matrimonio, Jimena nunca me había invitado a comer a su casa. Yo siempre era la que cocinaba cuando venían a visitarme. ¿Estás segura, Jimena? No quiero molestar. Mamá, fue idea de ella. De verdad quiere conocerte mejor. Dice que nunca se había tomado el tiempo de platicar contigo realmente. ¿Y qué van a preparar? Ella va a hacer mole. Compró todos los ingredientes y quiere que le enseñes algunos secretos de tu receta. Mole. Jimena, que en todos estos años me había hecho sentir que mi comida era demasiado condimentada, demasiado simple, demasiado pueblerina, quería aprender a hacer mole. Está bien. ¿A qué hora quieren que llegue? ¿Te parece bien a la 1? Y mamá, ¿puedes quedarte a dormir? Podemos prestarte el cuarto de visitas. Así platicamos más tranquilos. Una invitación a quedarme a dormir. En 8 años, nunca había dormido en casa de Gabriel y Jimena. Siempre había sido yo quien los recibía en mi casa. Déjame ver cómo me siento, mijo. Ya sabes que no me gusta manejar mucho en la ciudad. Ah, no te preocupes por eso. Voy por ti. Salgo ahorita para allá y llegamos juntos. Gabriel manejando 5 horas para venir por mí y otras 5 para regresar a Ciudad de México. Eso era algo que jamás había hecho en su vida adulta. ¿Estás seguro? Completamente. Ya salgo, mamá. Nos vemos al rato. Me quedé viendo el teléfono después de que colgó, tratando de entender qué había pasado. ¿Era posible que realmente hubiera cambiado? ¿O era solo una fase temporal para quedar bien con Jimena? Me vestí con mi blusa azul de flores y mi falda negra, la misma ropa que usaba para ir a misa. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poquito de labial que tenía guardado desde quién sabe cuándo. Si iba a conocer a la nueva Jimena, quería verme presentable. Gabriel llegó exactamente a las 10:30, como había dicho. Traía flores del mercado de León, un ramo de claveles rosas que sabía que me gustaban, y una sonrisa que hacía años no le veía. Te ves muy bonita, mamá. Gracias, mijo. Tú también te ves bien. Era cierto. Se veía más relajado, menos tenso que en sus visitas anteriores. No traía el celular pegado a la oreja, no revisaba constantemente la hora, no daba señales de querer irse rápido. Durante el viaje a Ciudad de México, platicamos como no habíamos platicado en años. Me contó de su trabajo, pero no presumiendo, sino explicándome realmente en qué consistía. Me preguntó por mis plantas, por doña Esperanza, por don Rosendo. Me preguntó si me hacía falta alguna medicina, si tenía algún dolor, si necesitaba que me ayudara con algo de la casa. ¿Gabriel? ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Qué le dijiste exactamente a Jimena sobre mí? Digo, para que quisiera invitarme. Gabriel suspiró y bajó un poco la velocidad del coche. Le platiqué todo, mamá.
Todo lo que hiciste por mí cuando era niño. Le conté del anillo que vendiste para pagarme la computadora. Le conté de cuando trabajabas turnos dobles para mis gastos escolares. Le conté de cuando te enfermaste de gripa, y aún así me preparaste comida para toda la semana antes de ir al hospital. Yo me había olvidado de eso último. Fue cuando Gabriel tenía 18 años y estaba por irse a la universidad. Me dio una gripa terrible con fiebre alta, pero me levanté a guisarle antes de que mi comadre Chela me llevara al doctor. Le conté también de cuando me rompí el brazo jugando fútbol, y tú te quedaste despierta toda la noche cuidándome porque tenías miedo de que me doliera mucho. ¿Y qué dijo ella? Lloró, mamá. Lloró, y me dijo que yo era un idiota por no valorar todo eso. Me dijo que ella hubiera dado cualquier cosa por tener una mamá como tú. ¿Como yo? Sí. Dice que su mamá siempre estuvo muy ocupada con su carrera y que nunca tuvo tiempo para esas cosas. Que le hubiera gustado tener una mamá que se preocupara tanto por ella, como tú te preocupaste por mí. Llegamos a Ciudad de México como a las 4 de la tarde. Gabriel vivía en un edificio alto de cristales azules en la colonia Roma Norte. No tan elegante como Polanco, pero mucho más moderno y caro que cualquier lugar donde yo hubiera puesto un pie. Jimena nos esperaba en la puerta del departamento. Se veía diferente. Traía el pelo recogido en una cola simple, nada de maquillaje pesado, ropa cómoda. Y algo en sus ojos era distinto también. Parecía nerviosa, como si de verdad le importara causarme una buena impresión. «Señora Luz, qué gusto verla. Pase, por favor». «Gracias, Jimena. Qué bonito tienes todo». Y era cierto. Su departamento era pequeño pero acogedor, con muebles modernos pero sencillos, plantas en las ventanas, fotos de ella y Gabriel en las paredes. Se notaba que era un hogar, no solo un lugar donde vivir. «Señora, espero que no se moleste, pero compré todo para hacer mole y la verdad no tengo ni idea de por dónde empezar. Gabriel me platicó que usted hace el mejor mole de todo Guanajuato. Ay, no exageres. Pero sí te puedo enseñar». Pasamos toda la tarde en la cocina. Jimena resultó ser muy diferente a como yo la había percibido durante todos estos años. Era atenta. Hacía preguntas inteligentes. Se reía cuando yo le contaba anécdotas de cuando Gabriel era niño. No revisó su celular ni una sola vez en 4 horas. «Señora Luz, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, hija. ¿Cómo le hizo para criar a Gabriel ella sola? Quiero decir, ¿no se sintió nunca abrumada?» «Todos los días, Jimena. Todos los días me sentía abrumada, pero sabía que él me necesitaba, y eso me daba fuerzas». «¿Y nunca pensó en volverse a casar? ¿Para que Gabriel tuviera una figura paterna?» «Lo pensé algunas veces, pero nunca encontré a alguien que quisiera a Gabriel como lo quería yo, y para mí era más importante que mi hijo se sintiera amado que tener compañía». Jimena se quedó callada un momento, revolviendo el mole que ya empezaba a oler delicioso. «Gabriel me contó que usted vendió su anillo de matrimonio para pagarle la computadora». «Ajá. ¿No le dolió?» Era el recuerdo de su esposo. Claro que me dolió, pero Joaquín ya estaba muerto, y Gabriel estaba vivo, y necesitaba esa computadora para sus estudios. Los muertos no necesitan recuerdos. Los vivos necesitan oportunidades. Jimena volteó a verme con lágrimas en los ojos. «Señora, yo le debo una disculpa muy grande». «¿Por qué, hija?» «Porque durante todos estos años he sido muy injusta con usted. He juzgado su ropa, su casa, su manera de hablar. He pensado que usted no entendía nuestro mundo, nuestras preocupaciones». Se secó las lágrimas con el delantal que le había prestado. «Pero ahora entiendo que usted entiende cosas mucho más importantes que las que yo entiendo. Usted entiende lo que es amar sin condiciones, lo que es sacrificarse por alguien sin esperar nada a cambio. Jimena, tú no tienes que disculparte conmigo por nada. Sí tengo que hacerlo, porque he sido parte del problema. He permitido que Gabriel la trate mal. Peor aún, he contribuido a que la trate mal». Gabriel entró a la cocina en ese momento, como si hubiera sentido que estábamos hablando de él. «¿Todo bien aquí?» «Sí, mijo. Jimena me está ayudando mucho con el mole. Huele delicioso. ¿Puedo probar?» «Todavía no está listo», le dijo Jimena. «Pero te prometo que va a quedar igual de rico que el de tu mamá. Cenamos como familia».
Una familia de verdad. Gabriel me preguntó por mi salud, por mis planes para la semana siguiente, por si necesitaba que me ayudara con algo en la casa. Jimena me pidió la receta de mis tamales de dulce y me invitó a venir a pasar las próximas fiestas patrias con ellos. Después de cenar, mientras Gabriel lavaba los platos, Jimena y yo nos sentamos en la sala con té de manzanilla. Señora Luz, Gabriel me contó que ustedes tuvieron una conversación muy fuerte hace algunas semanas. Sí, le dije algunas verdades que tenía guardadas hace mucho tiempo. ¿Sabe qué? Yo estoy muy orgullosa de usted por haber hecho eso. ¿Orgullosa? Sí, porque no ha de haber sido fácil confrontar a su propio hijo. Pero era necesario. Gabriel necesitaba que alguien le dijera las cosas como eran. Tú también le dijiste sus verdades, según me contó. Sí, pero yo soy su esposa. Es mi trabajo mantenerlo en línea cuando se comporta como idiota. Usted es su madre. Para usted hubiera sido más fácil seguir aguantando, seguir dando amor sin recibir nada a cambio. Pero decidió respetarse a sí misma. Eso me parece muy valiente. Me quedé callada, procesando sus palabras. Nunca había pensado que confrontar a Gabriel hubiera sido valiente. Para mí había sido necesario. Punto. ¿Puedo confesarle algo, señora Luz? Dime. El departamento que queríamos comprar, el que perdimos. Gabriel estaba muy enojado con la señora que se lo ganó. Decía que era injusto que una persona mayor tuviera tanto dinero cuando nosotros que somos jóvenes no podíamos pagarlo. El corazón se me aceleró. Ahí estaba el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Y tú qué opinas? Yo le dije que estaba siendo muy inmaduro, que esa señora seguramente trabajó toda su vida para poder darse ese gusto, que nosotros tenemos tiempo de sobra para ahorrar y comprar lo que queramos. Gabriel regresó de la cocina y se sentó junto a Jimena en el sillón. ¿De qué están hablando? De lo del departamento, dijo Jimena. Le estaba contando a tu mamá. Ay, sí. Qué coraje me dio, mamá. Pero Jimena tiene razón. Fui muy inmaduro. ¿Ya encontraron otro que les guste? Sí, ya hay 2 opciones. Pero decidimos esperar un poco más, ahorrar mejor, buscar algo que realmente podamos pagar sin andar pidiendo dinero prestado. Me parece muy sensato. Sí, ya era hora de que maduráramos, dijo Gabriel. Ya era hora de que aprendiéramos a valorar lo que tenemos en lugar de andar quejándonos por lo que no tenemos. Se quedaron callados un momento, tomando su té. Era el momento perfecto, el momento que había estado esperando. Gabriel, Jimena, tengo algo que confesarles. ¿Qué, mamá? Respiré profundo y los miré a los dos. Yo fui quien compró ese departamento. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo denso. Gabriel se quedó con la taza de té a medio camino hacia su boca, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir. Jimena dejó escapar un ¿qué? Casi inaudible, como si hubiera escuchado mal. ¿Tú qué? Gabriel finalmente logró articular las palabras. Que yo fui quien compró ese departamento. El que ustedes querían. Está a mi nombre. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Gabriel puso su taza en la mesa de centro con manos temblorosas y se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando no entendía algo. Mamá, eso es imposible. Ese departamento costaba 1.800.000 pesos. Tú no tienes ese dinero. Sí lo tengo. ¿De dónde? Jimena había encontrado su voz, aunque sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Me levanté del sillón y fui a mi bolsa. Saqué una carpeta que había traído conmigo, llena de documentos que había estado cargando durante semanas, esperando el momento correcto para esta conversación. ¿Se acuerdan del boleto de lotería que Gabriel me dijo que no comprara porque era para gente ignorante? Gabriel se puso pálido. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Lo compré de todos modos. Y gané. 3.800.000 pesos. Les enseñé la fotocopia del boleto ganador, el comprobante del banco, los papeles de la compra del departamento. Todo estaba ahí, en blanco y negro, imposible de negar. Mamá, Gabriel tenía la voz quebrada. ¿Cuándo pasó esto? El mismo día que me dijiste que dejara de malgastar en loterías. Esa noche salieron los números de tu papá, los números que he jugado durante 20 años. Jimena se llevó las manos a la boca.
con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos dijiste? Porque cuando Gabriel me llamó para pedirme dinero para el enganche, y yo le dije que no tenía, él se enojó conmigo. Me trató como si fuera su obligación darle dinero cada vez que él lo necesitara. Gabriel se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala como león enjaulado. Mamá, yo no entiendo. Si tenías el dinero, ¿por qué me dijiste que no? Porque tenía que aprender, Gabriel. Tenías que aprender que el dinero no se pide con malos modos. Que a tu madre no se le trata como si fuera un banco personalizado. Pero mamá, era tu hijo. Era para algo importante. La rabia en su voz me sorprendió. Después de toda la conversación que habíamos tenido, después de sus disculpas, después de todo el progreso que parecía haber hecho, ahí estaba otra vez su sentido de derecho, su creencia de que yo le debía todo lo que él necesitara. Gabriel, siéntate. No, no me voy a sentar. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Que haya hecho qué? ¿Gastar mi dinero en lo que yo quise? Ese era nuestro departamento. Habíamos estado ahorrando para él durante meses. Era el departamento que tú querías comprar. Nunca fue tuyo. Jimena se puso de pie y tomó a Gabriel del brazo. Gabriel, cálmate. Por favor. No me voy a calmar. Mi propia madre me saboteó. Tenía el dinero para ayudarme y en lugar de eso me lo quitó. Esas palabras fueron como bofetada. Gabriel había regresado a ser el niño berrinchudo que culpaba a otros por sus frustraciones, que creía que el mundo le debía todo lo que él deseara. Gabriel Nájera Herrera, siéntate ahora mismo. Usé el tono que había usado cuando él tenía 10 años y se portaba mal. Funcionó. Se sentó, pero con la cara roja de coraje. Ahora me vas a escuchar. Y me vas a escuchar bien. Ese departamento lo compré con mi dinero. Mi dinero que gané con mi boleto de lotería. El mismo boleto que tú me dijiste que no comprara porque era para gente ignorante. Pero mamá, todavía no termino. Jimena se había sentado en el borde del sillón, viéndonos como si estuviera viendo una obra de teatro muy intensa. Durante 40 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud. Todo. Y durante los últimos años, la única vez que me hablabas era cuando necesitabas algo. Eso no es cierto. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Gabriel abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme dinero o sin traer algún problema que yo tenía que resolver? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona que merecía respeto y no como a una empleada que tenía que estar agradecida de que le pagaras un sueldo? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Gabriel. Mamá, cuando gané la lotería, mi primer impulso fue llamarte. Quería compartir mi alegría contigo. Pero entonces recordé cómo me habías hablado esa mañana. Recordé todos los años que me habías hecho sentir como si fuera una carga, un estorbo, una vieja tonta que no entendía nada del mundo moderno. Me levanté y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, y decidí que por primera vez en mi vida iba a hacer algo solo para mí. Iba a tener un secreto que fuera completamente mío. ¿Pero por qué ese departamento específicamente? Preguntó Jimena con voz muy suave. Porque quería entender qué se sentía tener algo que alguien más deseaba mucho. Quería saber qué se sentía ser yo quien dijera no por una vez. Gabriel se puso de pie otra vez, pero esta vez no con rabia. Se veía pequeño, derrotado. Mamá, ¿me odias? La pregunta me partió el corazón. No, Gabriel. Nunca te he odiado. Te amo más que a mi propia vida. Pero estaba cansada de que me trataras como si no valiera nada. ¿Y qué vas a hacer con el departamento? Lo tengo rentado. Me da dinero suficiente para vivir cómodamente sin depender de la pensión, sin depender de los 1,000 pesos que me mandas cada mes como si fueras muy generoso. Gabriel se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, perdóname, por favor. Perdóname. Ya te perdoné, Gabriel. Pero esto no se trata de perdón. Se trata de respeto. Jimena se acercó a mí y me tomó de las manos. Señora Luz, yo no sé qué decir. Todo esto es increíble. ¿Estás enojada conmigo? ¿Enojada? No.
Estoy impresionada. Estoy orgullosa de usted. ¿Orgullosa? Sí, porque hizo lo que tenía que hacer, porque se defendió, porque demostró que no era la viejita indefensa que nosotros pensábamos que era. Gabriel levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, ¿puedes perdonarme? De verdad esta vez. No solo con palabras, sino, ¿puedes darme otra oportunidad de ser el hijo que merezco ser? Gabriel, yo siempre te he dado oportunidades. El problema es que tú nunca las has aprovechado. Esta vez va a ser diferente. Eso dijiste la semana pasada, cuando viniste a mi casa. Lo sé, pero ahora entiendo realmente lo que hice mal. Ahora entiendo que no se trata solo de venir a visitarte más seguido o de hablarte más bonito. Se trata de respetarte, de valorarte, de tratarte como a la persona extraordinaria que eres. Se acercó a donde yo estaba parada y se arrodilló frente a mí, igual que hacía cuando era niño y había roto algo muy importante. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que cuando ganaste la lotería, cuando te pasó la cosa más increíble que te podía pasar en la vida, no tenías a nadie con quien celebrarlo. Por mi culpa, porque yo había sido tan mal hijo que ni siquiera pudiste contarme la noticia más feliz de tu vida. Eso me quebró. Eso fue lo que finalmente me hizo llorar. Porque tenía razón. El día más feliz de mi vida había sido también uno de los más solitarios, porque la persona que más amaba en el mundo me había hecho sentir que no merecía su tiempo ni su respeto. Gabriel. No, mamá. Déjame terminar. Quiero que sepas que a partir de hoy, todo va a cambiar. No porque Jimena me lo pida, no porque me sienta culpable, sino porque finalmente entendí quién eres realmente. ¿Y quién soy? Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres mi mamá, pero también eres Luz Nájera, una mujer que trabajó toda su vida, que crió sola a un hijo, que se sacrificó sin quejarse, que guardó un secreto increíble, que compró un departamento en Ciudad de México como toda una empresaria. Se puso de pie y me abrazó, pero esta vez fue diferente. No era el abrazo de un niño pidiendo perdón, era el abrazo de un hombre reconociendo a otra persona como su igual. ¿Sabes qué vamos a hacer, mamá? ¿Qué? Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que ganaste la lotería, que compraste tu departamento, que te defendiste, que me pusiste en mi lugar. Vamos a celebrar todo lo que no pudimos celebrar cuando pasó. Jimena se acercó y nos abrazó a los dos. Señora Luz, ¿nos permitiría conocer su departamento? Me muero de la curiosidad de ver cómo decoró el lugar que nosotros tanto queríamos. Por primera vez en toda la noche, sonreí de verdad. Claro que sí. Mañana, si quieren, podemos ir. Aunque les advierto que tiene muebles muy sencillos. No es tan elegante como pensaban. No importa, dijo Gabriel. Va a ser perfecto porque es suyo. Y por primera vez en muchos años, le creí. 6 meses después de aquella noche en casa de Gabriel y Jimena, estoy sentada en la terraza de mi departamento en Ciudad de México, viendo el atardecer que pinta el cielo de colores que antes solo veía en las películas. Tengo en las manos una taza de café de grano que compré en una tienda elegante de la colonia Roma, sin revisar el precio, porque ahora puedo permitirme esos pequeños lujos que durante 68 años fueron imposibles. Mi vida cambió de formas que nunca imaginé, no solo por el dinero. Aunque no voy a mentir, tener seguridad económica se siente como poder respirar después de haberte estado ahogando durante décadas, sino por algo mucho más profundo. Por primera vez en mi vida adulta, soy libre. Libre de la ansiedad constante por pagar las cuentas. Libre del miedo de quedarme sin medicinas si se me acaba la pensión antes de fin de mes. Libre de la humillación de tener que pedirle dinero a Gabriel para cualquier emergencia. Pero sobre todo, libre de la necesidad de comprar amor con sacrificios que nadie valoraba. Este departamento se ha convertido en mi refugio. No es grande, 2 recámaras, una sala con comedor, cocina integral, y esta terraza que es mi lugar favorito en todo el mundo, pero es completamente mío. Lo decoré con muebles sencillos pero nuevos, comprados en una tienda departamental donde la vendedora me trató con respeto cuando saqué mi tarjeta de débito para pagar de contado. En la sala tengo fotos nuevas. Gabriel y Jimena sonriendo genuinamente durante nuestra última visita. Yo en el mercado de Coyoacán comprando flores para mis macetas.
Doña Esperanza y yo tomando café en su patio la última vez que fui a Salamanca. Fotos que muestran una vida plena, no solo una vida de sacrificio. Gabriel cumplió su promesa. Al principio pensé que sería temporal, como todas las veces anteriores que había prometido cambiar. Pero han pasado 6 meses y cada semana me llama, no para pedirme algo, sino para preguntarme cómo estoy. Me cuenta de su trabajo, me platica de sus planes con Jimena, me pide consejos sobre cosas que antes resolvía solo. Me trata como a una persona cuya opinión importa. La semana pasada me invitaron a cenar a un restaurante elegante en Polanco para celebrar que Jimena había conseguido un ascenso en su trabajo. Yo llegué en taxi, porque ahora puedo pagar taxis sin sentir culpa, usando un vestido nuevo color vino que compré especialmente para la ocasión. Cuando Gabriel me vio llegar, se levantó de la mesa y me abrazó frente a todos los comensales del restaurante. «Mamá, te ves hermosa», me dijo, y pude ver en sus ojos que lo decía en serio. No era la cortesía forzada de antes, era reconocimiento genuino. Durante la cena, Jimena me contó sobre su nuevo puesto y me pidió consejos sobre cómo manejar la responsabilidad de supervisar a otras personas. «Usted crió a Gabriel prácticamente sola desde que él tenía 4 años», me dijo. «Eso es más difícil que manejar cualquier oficina». Gabriel asintió. «Tienes razón. Mamá es la mejor administradora que conozco. Hizo milagros con recursos que no tenía. Por primera vez en años, me sentí vista. No como la mamá sufrida que había hecho sacrificios heroicos, sino como una mujer competente que había tomado decisiones inteligentes bajo circunstancias difíciles. Pero el cambio más grande no está en cómo me trata Gabriel, está en cómo me veo a mí misma». Hace 2 meses me inscribí en un curso de computación para adultos mayores en el Centro Cultural de mi colonia. Al principio pensé que era una locura, una mujer de 68 años aprendiendo a usar Internet, pero resulté ser muy buena estudiante. Ahora puedo mandar correos electrónicos, ver videos en YouTube y hasta tengo una cuenta de WhatsApp donde chateo con las amigas que hice en el curso. También empecé a tomar clases de baile folclórico los martes y jueves por la mañana. La profesora, una señora de mi edad que se llama Socorro, me dijo que tengo ritmo natural y que debería haber empezado a bailar hace años. Nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Me dice cada vez que alguien nuevo llega al grupo sintiéndose inseguro. Los fines de semana alterno entre quedarme aquí en la ciudad, explorando museos y parques que antes solo conocía de nombre, o regresar a Salamanca a visitar a mis amigas de toda la vida. Pero ahora, cuando voy, no es la luz derrotada que se escondía en su casita sin dinero para arreglar las goteras. Soy la luz que ganó la lotería, que se compró un departamento en la capital, que aprendió a usar computadora a los 68 años. Doña Esperanza no se cansa de presumir conmigo cuando vamos al mercado. «Miren a mi comadre Luz», les dice a las demás señoras. Ganó la lotería y se volvió capitalina, pero no se le subió a la cabeza. Sigue siendo la misma mujer trabajadora de siempre. Y es cierto, el dinero no me cambió la personalidad, pero sí me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: mi autoestima. El jueves pasado fui al banco a revisar mis estados de cuenta, algo que ahora hago regularmente porque me gusta ver crecer mis ahorros. Y el gerente me reconoció. «Señora Nájera, qué gusto verla. ¿Cómo va todo con sus inversiones?» Inversiones. Resulta que con la ayuda de un asesor financiero, parte de mi dinero de la lotería ahora está generando más dinero. No es que vaya a hacerme millonaria, pero sí significa que nunca más voy a tener que preocuparme por cuestiones económicas. Muy bien, licenciado, gracias por preguntar. ¿Sigue rentando el departamento? Sí, y ya tengo lista de espera de inquilinos para cuando se desocupe. Inquilinos. Lista de espera. Palabras que jamás pensé que usaría para describir mi vida. Ayer Gabriel me llamó con una noticia que me llenó de una alegría diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. «Mamá, Jimena y yo queremos contarte algo importante». «¿Qué pasó? ¿Están bien?» «Más que bien. Estamos esperando bebé». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de pura felicidad. «¿En serio, mijo?» «En serio. Jimena tiene 2 meses de embarazo. Vamos a ser papás, mamá. Y tú vas a ser abuela». Abuela. Una abuela que tiene su propio departamento,
su propia independencia económica, su propia vida plena. Una abuela que puede consentir a su nieto sin necesidad de privarse de nada. Una abuela que puede dar amor sin sacrificar su dignidad. ¿Y sabes qué más, mamá? ¿Qué? Queremos pedirte si nos ayudas a elegir el nombre. Si es niña, queremos ponerle Luz como segundo nombre. En tu honor. Esa noche lloré como no había llorado en años. Pero fueron lágrimas de felicidad pura, no de dolor acumulado. Lloré porque mi historia había dado un giro que jamás pensé posible. Lloré porque había vivido lo suficiente para ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Lloré porque finalmente entendí que merecía ser feliz. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza viendo la ciudad despertar, pensé en todas las mujeres que tal vez están viviendo lo que yo viví durante tantos años. Mujeres que dan todo sin recibir nada. Mujeres que se sacrifican hasta desaparecer. Mujeres que han olvidado que merecen respeto, amor y reconocimiento. Y quise decirles lo que aprendí, que nunca es tarde para recuperar tu valor, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia, que decir no cuando te tratan mal no te convierte en mala madre, mala esposa o mala persona. Te convierte en alguien que se respeta a sí misma. Que a veces, el mayor acto de amor que puedes dar es enseñarle a otros que tienes límites, que mereces consideración, que no eres un recurso infinito que pueden explotar sin consecuencias. Mi boleto de lotería no solo me dio dinero, me dio la oportunidad de descubrir quién era yo más allá de ser la madre de Gabriel, más allá de ser la viuda de Joaquín, más allá de ser la empleada de limpieza que trabajaba turnos dobles. Me dio la oportunidad de ser Luz. Simplemente Luz. Una mujer de 68 años que baila folclórico los martes, que toma café de grano en su terraza, que tiene un departamento rentado como inversión, que va a ser abuela, que aprendió a usar WhatsApp, que compra ropa nueva sin revisar el precio, que se respeta a sí misma. Una mujer que ya no vive para otros, sino que vive para sí misma y, desde ese lugar de plenitud, puede amar a otros de manera sana. El atardecer de hoy está particularmente hermoso. El cielo se tiñe de rosado y naranja, y desde aquí puedo ver las luces de la ciudad empezando a encenderse. En unas horas Gabriel me va a llamar para darme las buenas noches, como hace cada día desde hace 6 meses. Jimena me va a mandar una foto de su pancita que cada semana está más grande. Mis compañeras de baile me van a escribir al chat del grupo para confirmar la clase de mañana. Tengo una vida llena, una vida que vale la pena, una vida que es mía. Y pensar que todo empezó con 30 pesos y un boleto de lotería que mi hijo me dijo que no comprara. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar, que nunca es tarde para recuperar su dignidad y encontrar su felicidad.